Capítulo 34. Ahora bien, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, solía ir a visitar a las muchachas del lugar. Un día la vio Siquem, que era hijo de Hamor el Hebeo, uno de los jefes del lugar. Entonces se la llevó, se acostó con ella y la violó. Y él quedó cautivado por Dina, la hija de Jacob. Se enamoró de la joven y trató de conquistarla. Al final, Siquem le dijo a Hamor su padre: «Consígueme a esta joven para que sea mi esposa». Cuando Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, sus hijos estaban en el campo con el ganado. Así que Jacob decidió no decir nada hasta que ellos regresaran. Más tarde, el padre de Siquem, Hamor, fue a hablar con Jacob. Pero los hijos de Jacob se enteraron y regresaron enseguida del campo. Estaban ofendidos y muy enojados porque Siquem había deshonrado a Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: Mi hijo Siquem desea a su hija. Por favor, dénsela por esposa. Unamos nuestras familias con alianzas matrimoniales. Dennos a sus hijas y tomen a nuestras hijas para ustedes. Pueden vivir con nosotros y tendrán toda nuestra tierra a su disposición. Quédense, hagan negocios aquí y establezcanse en esta tierra. Entonces Siquem les dijo al padre y a los hermanos de ella: Con tal de tener su aprobación, les daré lo que me pidan. Pueden pedirme una dote altísima por la novia y un generoso regalo. Estoy dispuesto a darles cualquier cosa. Pero por favor, denme a la joven por esposa. Pero los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su padre Hamor, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Así que ellos respondieron: No podemos hacer algo así. No podemos darle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque es una deshonra para nosotros. Solo podríamos hacerlo con una condición: que ustedes sean como nosotros y circunciden a todos sus varones. Después les daremos a nuestras hijas, y tomaremos a sus hijas para nosotros. Viviremos con ustedes, y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. A Hamor y a su hijo Siquem les pareció bien lo que pedían. Y el joven se apresuró a hacer lo que pedían, porque de veras le gustaba la hija de Jacob. Además, él era el más respetable de toda la casa de su padre. Así que Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y les dijeron a los hombres de su ciudad: Estos hombres quieren seguir viviendo en paz con nosotros. Dejemos que se queden en nuestra tierra y que hagan negocios aquí. A fin de cuentas, hay suficiente tierra para ellos. Nosotros podremos casarnos con sus hijas y darles nuestras hijas a ellos. Solo han puesto una condición: que todos nuestros varones se circunciden tal como ellos están circuncidados. Solamente así aceptarán quedarse a vivir con nosotros para formar un solo pueblo. ¿No creen que entonces todos sus bienes, sus riquezas y sus animales serán nuestros? Pues hagamos lo que nos piden, para que se queden a vivir con nosotros. Entonces todos los que salían por la puerta de la ciudad les hicieron caso a Hamor y a su hijo Siquem. Y todos los varones, todos los que salían por la puerta de la ciudad, se circuncidaron. Pero al tercer día, cuando los hombres todavía estaban adoloridos, Simeón y Leví, dos hijos de Jacob que eran hermanos de Dina, tomaron una espada cada uno y fueron a la ciudad. Y allí, sin que nadie se lo esperara, mataron a todos los varones. Mataron a espada a Hamor y a su hijo Siquem. Luego sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Los demás hijos de Jacob llegaron, vieron a los hombres muertos y saquearon la ciudad por haber deshonrado a su hermana. Se llevaron sus rebaños, su ganado vacuno, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se apoderaron de sus bienes, se llevaron cautivos a sus niñitos y a sus mujeres,
y saquearon sus casas. Al enterarse, Jacob les dijo a Simeón y a Leví: Me han causado un gran problema. Por su culpa me aborrecerán los habitantes del país, los cananeos y los perisitas. Nosotros somos pocos. Seguro que ellos se unirán para atacarme y acabarán conmigo y con toda mi casa. Pero ellos contestaron: ¿Acaso íbamos a dejar que trataran a nuestra hermana como a una prostituta? Capítulo 35. Después, Dios le dijo a Jacob: Ponte en camino, sube a Betel y quédate allí. Y tienes que hacerle allí un altar al Dios verdadero, quien se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a su familia y a todos los que estaban con él: Desháganse de los dioses extranjeros que tengan. Límpiense y cámbiense de ropa. Pongámonos en camino y subamos a Betel. Allí le haré un altar al Dios verdadero, quien contestó mis súplicas en el día de mi angustia y quien ha estado conmigo donde quiera que he ido. Así que ellos le dieron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob lo enterró todo debajo del árbol grande que estaba cerca de Siquem. Cuando reanudaron su viaje, el terror de Dios se apoderó de las ciudades de los alrededores, de modo que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Tiempo después, Jacob llegó con toda su gente a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque cuando estaba huyendo de su hermano, allí se le había dado a conocer el Dios verdadero. Más tarde murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrada debajo de un roble, al pie de la colina donde estaba Betel. Por eso él llamó Alon Bacut a este árbol. Mientras Jacob seguía su viaje desde Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Entonces Dios le dijo: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así que empezó a llamarlo Israel. Dios también le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. Llegarás a ser padre de naciones, de un gran grupo de naciones. Y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y también se la daré a tus descendientes. Entonces Dios dejó a Jacob y subió del lugar en el que había hablado con él. Y Jacob levantó una columna de piedra, en el lugar donde Dios había hablado con él. Derramó una ofrenda líquida sobre ella y le echó aceite encima. Jacob siguió llamando Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel. Ahora bien, estando todavía lejos de Efrat, Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. Y cuando más difícil se le estaba haciendo dar a luz, la partera le dijo: No tengas miedo, porque también tendrás este niño. Pero Raquel se estaba muriendo. Y justo antes de que la vida se le escapara, lo llamó Ben-Oni. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue enterrada en el camino a Efrat, es decir, Belén. Jacob levantó una columna sobre la tumba de ella. Esta es la columna de la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Después, Israel se fue de allí y colocó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel vivía en aquella tierra, un día Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Al final, Jacob tuvo 12 hijos. Con Lea tuvo a su primogénito Rubén, y también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bilhá, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpá, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos son los hijos de Jacob, que él tuvo en Padán Aram.
Tiempo después, Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac. Llegó a Mamre, en el área de Kiryat Arba, es decir, Hebrón, donde Abraham y también Isaac habían vivido como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Entonces dio su último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo, satisfecho tras una larga vida. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Capítulo 36. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán. Se casó con Adá, hija de Elón elitita, y con Oholibamá, hija de Aná y nieta de Zibeón el heveo. También se casó con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Con Adá, Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz. Con Basemat tuvo un hijo llamado Reuel, y con Oholibamá tuvo a Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú que él tuvo en la tierra de Canaán. Después, Esaú se fue a otra tierra a cierta distancia de su hermano Jacob, y se llevó a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas y a todos los miembros de su casa, así como el ganado y los demás animales y todas las riquezas que había acumulado en la tierra de Canaán. Como los dos habían acumulado muchos bienes, ya no podían vivir juntos. Tenían tantos animales que la tierra donde habían estado viviendo ya no daba abasto para mantenerlos. Así que Esaú se mudó a la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Esta es la historia de Esaú, el padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Los nombres de los hijos de Esaú son Elifaz, hijo de Adá, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, otra esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefó, Gatam y Kenaz. Y Elifaz, hijo de Esaú, tuvo una concubina llamada Timná. Con el tiempo, ella le dio a Elifaz un hijo llamado Amalec. Estos fueron los hijos de Adá, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Y Oholibamá, hija de Aná, nieta de Zibeón y esposa de Esaú, le dio a Esaú estos hijos: Jeús, Jalam y Coré. Los jeques que salieron de los hijos de Esaú son los siguientes. De Elifaz, el primer hijo de Esaú, salieron el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefó, el jeque Kenaz, el jeque Coré, el jeque Gatam y el jeque Amalec. Estos fueron los jeques de la familia de Elifaz en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Adá. De Reuel, hijo de Esaú, salieron el jeque Naat, el jeque Sera, el jeque Samá y el jeque Misá. Estos fueron los jeques de la familia de Reuel en la tierra de Edom. Fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Por último, de Oholibamá, esposa de Esaú, salieron el jeque Jeús, el jeque Jalam y el jeque Coré. Estos fueron los jeques que salieron de Oholibamá, hija de Aná y esposa de Esaú. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y los jeques que salieron de ellos. Los hijos de Seir el Horeo, los habitantes del país, fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jeques de los Horeos, los hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orí y Emam. Y Timná era hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefó y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Ayá y Aná. Este es el Aná que encontró aguas termales en el desierto mientras estaba cuidando los burros de su padre Zibeón. Aná tuvo un hijo llamado Disón y una hija llamada Oholibamá. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán.
Estos fueron los jeques de los horeos: el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser y el jeque Disán. Estos fueron los jeques de los horeos que había en la tierra de Seir. Ahora bien, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que los israelitas tuvieran un rey, son los siguientes. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y su ciudad se llamaba Dinabá. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam de la tierra de los temanitas. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y su ciudad se llamaba Abid. Él venció a los madianitas en el territorio de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samlá de Masrecá. Cuando Samlá murió, reinó en su lugar Shaul de Rehobot del río. Cuando Shaul murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán, hijo de Acbor, murió, reinó en su lugar Adar. Su ciudad se llamaba Pau, y su esposa se llamaba Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Así que los jeques que descendieron de Esaú, ordenados por familias y por regiones según sus nombres, fueron el jeque Tibná, el jeque Albá, el jeque Getet, el jeque Olibamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mipsar, el jeque Magdiel y el jeque Hiram. Estos fueron los jeques de Edom, ordenados por las regiones que ocuparon en su tierra. Este es Esaú, el padre de los edomitas. Capítulo 37. Ahora bien, Jacob siguió viviendo en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de Jacob. Cuando su hijo José tenía 17 años, el muchacho cuidaba los rebaños con los hijos de Bilhá y de Silpá, las esposas de su padre. Y un día José le dio a su padre un mal informe de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus demás hijos, porque era el hijo de su vejez, y él mandó hacerle una túnica especial. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran todavía más. Él les dijo: Por favor, escuchen el sueño que tuve. Estábamos amarrando gavillas de grano en medio del campo. Y entonces mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego, sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿Acaso vas a ser rey sobre nosotros y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: He tenido otro sueño. Pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y 11 estrellas. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Y sus hermanos se pusieron celosos de José, pero su padre se quedó pensando en lo que él había dicho. Un día, sus hermanos llevaron a pastar el rebaño de su padre cerca de Siquem. Más tarde, Israel le dijo a José: Tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquem, ¿verdad? Ven, que quiero mandarte a donde están ellos. Y José le respondió: Aquí estoy para lo que mandes. Así que su padre le dijo: Por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Fíjate en cómo está el rebaño y regresa para informarme. Entonces lo mandó del valle de Hebrón a Siquem. Más tarde, un hombre se encontró a José dando vueltas por el campo y le preguntó: ¿Qué buscas? José le dijo: Busco a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están pastoreando ellos los rebaños? Y el hombre le contestó:
se fueron de aquí. Oí que dijeron, vámonos a Dotán. Así que José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero antes de que él llegara a donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. Se dijeron unos a otros: Miren, ahí viene ese soñador. Vengan, vamos a matarlo y a echarlo en una de las cisternas. Luego diremos que una fiera lo devoró. Ya veremos en qué terminan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, intentó librarlo de ellos. Les dijo: No le quitemos la vida. Rubén añadió: No derramen sangre. Échenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le hagan daño. Y es que él quería librarlo de ellos para devolvérselo a su padre. Así que tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. En ese momento no había agua en la cisterna. Estaba vacía. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron que venía una caravana. Eran ismaelitas que bajaban de Galaad hacia Egipto. Sus camellos iban cargados de ládano, bálsamo y corteza resinosa. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿Y qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? Vamos a vendérselo a los ismaelitas, y no le hagamos daño nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano, y somos de la misma sangre. Así que ellos escucharon a su hermano. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. De modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. Más tarde, Rubén volvió a la cisterna, y al ver que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó: El muchacho ya no está. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Entonces agarraron la túnica de José, mataron un macho de las cabras y mojaron la túnica en la sangre. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y dijeron: Encontramos esto. Por favor, comprueba si es la túnica de tu hijo o no. Después de revisarla, él gritó: Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo habrá devorado. De seguro José ha sido despedazado. Entonces Jacob se rasgó la ropa, se puso tela de saco alrededor de la cintura y estuvo de duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Más bien decía: Seguiré de duelo por mi hijo hasta que baje a la tumba. Y el padre de José siguió llorando por él. Pues bien, los madianitas lo vendieron en Egipto. Se lo vendieron a Potifar, jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte.